Imaginen un ejército de 15.000 soldados que regresa a casa. Pero en lugar de gritos de alegría, solo escuchan el arrastrar de miles de pies y un zumbido bajo y lastimero. No miran a su rey porque no tienen con qué mirar. Este es el acto de intimidación más aterrador de la historia de la Edad Media, cometido por un hombre que decidió que ser eficiente era más importante que ser misericordioso. En este video contaremos la historia de Basilio II, un hombre que recorrió el camino desde ser un niño humillado y asustado, del que se reía todo el mundo, hasta convertirse en el despiadado asesino de búlgaros. ¿Cómo sucedió que vendió a su propia hermana a un bárbaro por poder? ¿Por qué inició una guerra contra su propia élite, haciendo que los ricos lloraran lágrimas de sangre? ¿Y cómo su mayor triunfo, que convirtió a Bizancio en una superpotencia, se convirtió en la causa de su inevitable y pesada caída? Descubrirán por qué una dictadura perfecta es una bomba de tiempo, y por qué la edad de oro del imperio terminó en el mismo segundo en que se cerró la tapa del sarcófago de este anciano solitario. Miren hasta el final para entender por qué el vencedor, que ganó todas las batallas, terminó perdiendo la guerra contra la propia historia. Imaginen que están parados en medio de una enorme llanura, pero en lugar del aire fresco de otoño, sus pulmones se queman con el olor nauseabundo y dulzón de carne quemada y sangre seca. Octubre del año 1014, los Balcanes. Se encuentran en el epicentro del crimen más terrible de la historia medieval, pero aquí está sorprendentemente tranquilo. No hay choque de espadas, ni gritos furiosos de ataque, ni discursos heroicos. Solo hay un zumbido monótono, parecido al sonido de una colmena gigante, y un arrastrar de pies interminable y enloquecedor. El arrastrar de 30.000 pies que ya no saben dónde pisar. Mírenlos. No son simplemente un ejército derrotado, son un monumento viviente a la crueldad humana. 15.000 soldados búlgaros prisioneros, 15.000 hombres fuertes, padres, esposos, hijos. Ayer eran la élite del zar Samuel, el puño de acero que amenazaba a Constantinopla. Hoy no son nadie. Están de rodillas en el barro, esperando su turno con el cirujano. El emperador Basilio II no los ejecutó. La ejecución es misericordia. La ejecución es rápida. Y Basilio no quería ser misericordioso. Quería ser eficiente. Estaba sentado en su trono de campaña, observando el proceso con la fría calma de pez de un contador cerrando el informe anual. Matar a 15.000 personas es un problema logístico. Hay que enterrar los cadáveres o empezará una plaga. Los cadáveres no cuentan historias. Los cadáveres no infunden terror. Pero 15.000 lisiados ciegos. Eso ya no es un ejército, es una bomba económica. Imaginen este cálculo cínico. El emperador de Bizancio, el vicario de Dios en la tierra, ideó un castigo que incluso 1000 años después hiela la sangre. Ordenó cegarlos a todos, a cada uno. Pero Basilio era un sádico sofisticado. Entendía que una multitud ciega simplemente moriría en los barrancos sin llegar a casa. Y ellos tenían que llegar, tenían que ser un mensaje. Por eso introdujo una aritmética diabólica. 99 hombres perdían ambos ojos por completo, sumergiéndose en la oscuridad eterna, y al centésimo, el afortunado, le dejaban un ojo. Un solo ojo para ver este infierno y guiar a sus 99 camaradas. Solo piensen en la psicología de esta decisión. Aquel a quien perdonaron a medias estaba condenado a ver eternamente el sufrimiento de aquellos a quienes guiaba. No fue solo una masacre de cuerpos, fue el desmembramiento del alma nacional. La operación duró varios días. Braseros humeantes, barras de hierro al rojo vivo. Un olor que revolvía el estómago incluso a los veteranos acostumbrados a las entrañas en el campo de batalla. La línea de montaje del horror funcionaba sin fallos. Siguiente, golpe, grito, oscuridad. Siguiente. Era una burocracia del dolor. Los escribas probablemente marcaban casillas en los pergaminos, contando el gasto de carbón y hierro. Y cuando el último soldado fue convertido en un inválido indefenso, Basilio hizo un gesto con la mano. «Vayan con su zar», pareció decir. «Que él los alimente, que él los mire». Y se fueron. Imaginen esta procesión, la marcha más espeluznante en la historia de la humanidad.
una serpiente de cuerpos humanos extendiéndose por kilómetros a lo largo de caminos de montaña. Caminaban poniendo las manos sobre los hombros del que iba adelante, tropezando con las piedras, cayendo en el barro, levantándose bajo los gritos de los guías tuertos. Si caía uno, caía toda la cadena. El viento de invierno ya empezaba a morder sus rostros. La nieve se metía en las cuencas vacías de los ojos, pero seguían caminando. Era un desfile de muertos a los que olvidaron cortarles la garganta. Los habitantes locales en las aldeas por las que pasaba este ejército cerraban las contraventanas y rezaban para que esta pesadilla pasara de largo. La vista de estas personas era más aterradora que cualquier plaga. Eran el testimonio vivo de que Bizancio no es oro y seda, Bizancio es acero y oscuridad. Mientras tanto, en Prilep, en su residencia, el zar Samuel esperaba noticias. El viejo león, que durante décadas había puesto a prueba los nervios del imperio, sabía que la batalla estaba perdida, pero esperaba salvar al menos a la gente. Esperaba un rescate, un intercambio, las reglas habituales de la guerra. No sabía que Basilio había cancelado todas las reglas. Y entonces, los vigías en los muros gritaron. A lo lejos apareció polvo. ¡Vienen! ¡Están regresando! Miles de soldados. Al principio, el zar probablemente suspiró con alivio. Vivos. Aunque derrotados, vivos. El ejército se puede reformar, darles armas, lanzarlos de nuevo a la batalla. Samuel salió a recibir a sus hijos, pero a medida que la columna se acercaba, la alegría daba paso al desconcierto. ¿Por qué caminan tan extraño? ¿Por qué se aferran unos a otros como borrachos? ¿Por qué tanto silencio? Ni gritos de bienvenida, ni canciones, solo el arrastrar de pies y un zumbido bajo y lastimero. Y cuando las primeras filas llegaron a las puertas, cuando Samuel miró a la cara al guía de vanguardia y luego desvió la mirada hacia los que venían detrás, la realidad lo golpeó más fuerte que un ariete. Vio un mar de heridas vacías y cicatrizadas en lugar de ojos. Miles de agujeros negros mirando hacia la nada. 15.000 ciegos miraron a su zar sin verlo. Y en ese momento el gran guerrero, que había sobrevivido a docenas de batallas, se rompió. No fue un infarto, fue un corazón roto por una sobredosis de dolor puro y concentrado. Samuel se desplomó en el suelo como un roble talado. 2 días después murió. Basilio II no solo venció al ejército enemigo, mató al líder enemigo sin tocarlo con un dedo. Mató la esperanza de todo un pueblo, convirtiendo a sus defensores en una carga. Bulgaria, como estado independiente, dejó de existir en el momento en que el primer soldado ciego cruzó el umbral del Palacio Real. Fue el triunfo de la voluntad absoluta y del mal absoluto. Basilio recibió el apodo de Matabúlgaros, que resonará en los siglos como el eco de ese grito de los 15.000 mártires. Pero háganse la pregunta, ¿quién hay que ser para hacer algo así? ¿Nacen así los monstruos o los forjan las circunstancias? Porque este verdugo de hielo, capaz de dar fríamente la orden de un cegamiento masivo, no siempre fue así. Alguna vez fue muy diferente. Para entender la naturaleza de esta oscuridad, necesitamos borrar la imagen del triunfo. Necesitamos olvidar la grandeza y el oro. Necesitamos retroceder el tiempo 30 años, a donde Basilio no era el matabúlgaros, sino un joven asustado y humillado del que se reía todo el mundo. A donde, en un desfiladero de montaña lleno de cadáveres bizantinos, se forjó su carácter, un carácter fundido en vergüenza y odio. La historia de su ascenso no comienza con una victoria, comienza con un fracaso catastrófico y vergonzoso que casi le costó la vida y el trono. Desde el momento en que el destino lo arrojó de cara al barro en la puerta de Trajano. Borren de la memoria la imagen del anciano severo con mirada de hielo. Olviden al matabúlgaros. Trasladémonos a agosto del año 986. Ante nosotros hay una persona completamente diferente. Tiene 28 años, pero en sentido político es un bebé envuelto en púrpura. Basilio II, el que vemos ahora, es un príncipe regordete y mimado, criado en la jaula de oro del gran palacio. Toda su vida fue una marioneta. Primero lo manejaba su madre, Teófano, una mujer con reputación de envenenadora. Luego un desfile de usurpadores que dormían con su madre y llevaban su corona. Ahora el poderoso eunuco Basilio Lecapeno, su tío abuelo, quien de facto tiene el imperio en sus manos cuidadas.
El joven emperador se asfixia. Quiere demostrar que no es solo decoración en el trono. Necesita una pequeña guerra victoriosa. El clásico error de todos los gobernantes inseguros. Y el objetivo parece ideal: Bulgaria. La misma Bulgaria que los bizantinos ya consideraban casi su provincia, pero que de repente se rebeló bajo el liderazgo de los hermanos Cometópulos. Basilio reúne un ejército. Los veteranos fruncen el ceño. Los generales que han pasado por fuego y agua aconsejan esperar, prepararse, no meterse en las montañas sin reconocimiento. ¿Pero acaso escuchará a alguien que cree que Dios dirige personalmente su mano? Basilio descarta los consejos. Ansía la gloria de Alejandro Magno, pero por ahora solo posee las ambiciones de un niño caprichoso. La campaña se convierte en una farsa desde los primeros días. Imaginen esta escena: un ejército enorme y torpe, cargado con caravanas de basura imperial, tiendas de seda, vajilla de oro, guardarropa. Se arrastran hacia Serdica, la actual Sofía. El calor es insoportable. El sol de agosto derrite los cerebros bajo los cascos. Los bizantinos asedian la ciudad, pero lo hacen de manera mediocre. Las máquinas de asedio son quemadas por los búlgaros. Los recolectores de forraje desaparecen en los bosques. En el campamento comienza la murmuración. 20 días de estar parados sin sentido bajo los muros. 20 días de vergüenza. Basilio entiende que no habrá victoria. Da la orden de retirarse. Y aquí es donde comienza la verdadera pesadilla. El ejército entra en un estrecho desfiladero de montaña, conocido como la Puerta de Trajano. Es el lugar ideal para matar. Las laderas de las montañas se ciernen sobre el camino, tapando el cielo. Los bizantinos caminan en una columna estirada, cansados, enojados, desmoralizados. Piensan en casa, en vino fresco, en baños. No miran hacia arriba. Y arriba los están esperando. La señal de ataque fue probablemente el sonido de cientos de piedras cayendo simultáneamente. Los búlgaros no lucharon en campo abierto. Simplemente derrumbaron las montañas sobre las cabezas de los invasores. Con un aullido salvaje que helaba la sangre en las venas, los guerreros de Samuel y su hermano Aarón cayeron de las laderas como una avalancha. La retirada organizada se convirtió instantáneamente en una huida de pánico. La famosa disciplina bizantina, de la que se enorgullecía el imperio, se evaporó en segundos. Imaginen este caos. Un sendero estrecho, atascado de gente y caballos, gritos de heridos, relinchos de caballos enloquecidos, el crujido de lanzas y huesos rompiéndose. Nadie escucha las órdenes. Sálvese quien pueda. La caballería pesada de élite, los catafractos, orgullo del ejército, pisotean a su propia infantería intentando escapar de la bolsa de piedra. El polvo es tal que no se ve la mano extendida. En este infierno, el emperador de Bizancio, el vicario de Cristo, se convierte en una bestia asustada. Su guardia, un destacamento de infantes armenios, literalmente le abre camino con sus cuerpos, cortando a todos los que estorban la huida. Propios, extraños, no importa. Basilio abandona todo. Abandona la tienda imperial bordada en oro. Abandona el tesoro que llevaban para pagar los salarios. Abandona su equipaje personal. Los búlgaros capturan las insignias imperiales, símbolos de poder sagrados para cualquier romano. Esto no es solo una derrota, es una bofetada cuyo sonido se escuchó desde Bagdad hasta Roma. El emperador huyó, salvando su pellejo, mientras a sus soldados los degollaban como ganado. Cuando Basilio llegó a Filipópolis, era patético, sucio, temblando, con ojos de loco. Pero lo peor lo esperaba no en las montañas, sino en Constantinopla. La ciudad lo recibió con un silencio que era más fuerte que cualquier maldición. La aristocracia, la élite militar, los clanes de los focas y los escleros, lo miraban con un desprecio mal disimulado. Para ellos, guerreros hereditarios, perder el estandarte y abandonar al ejército era una vergüenza imborrable. Por la capital empezaron a circular poemas venenosos. El poeta Juan Geómetra escribió el epitafio del honor bizantino. El Íster ha arrebatado la corona de Roma. Galos, escitas, todos los pueblos, ataquen, porque han caído los muros que nos protegían. Fue en esos días, en los oscuros pasillos del palacio, mientras a sus espaldas susurraban los eunucos y en las tabernas se reían del emperador fugitivo,
que el viejo Basilio murió. El niño que soñaba con la gloria fácil se quemó en la vergüenza de la puerta de Trajano. En su lugar comenzó a formarse algo diferente. Algo frío, duro, carente de emociones. Comprendió una cosa simple y terrible. Nadie lo respeta. Para la nobleza es un advenedizo y un debilucho. Para el pueblo, un perdedor. Se encerró en sus aposentos. Dejó de dormir. Por las noches caminaba por los salones vacíos y cada paso resonaba en su cabeza con las palabras «nunca más». Nunca más confiará en los consejeros. Nunca más permitirá que el lujo nuble su juicio. Nunca más será ridículo. Odió a la aristocracia que lo traicionó con su burla. Odió a los búlgaros que lo humillaron. Este odio se convirtió en el combustible para su transformación. Renunció al vino. Renunció a las mujeres. Renunció a la literatura y al arte, que tanto amaban en Bizancio. Todo eso es cáscara que distrae. Solo quedó un objetivo: el poder absoluto y la venganza absoluta. Pero para vengarse de los enemigos externos, primero hay que sobrevivir dentro de la propia casa. Porque el olor a sangre lo sintieron no solo los búlgaros. Los tiburones dentro del imperio comenzaron a rodear el trono. Los grandes generales Bardas Esclero y Bardas Focas, héroes de guerras pasadas, miraban al emperador quebrado y pensaban: ¿para qué necesitamos a este muchacho insignificante? El trono debe pertenecer al fuerte. El imperio se tambaleó. La rebelión maduraba como un absceso. Basilio II se quedó solo contra todos. No tenía un ejército leal. Había muerto o lo despreciaba. No tenía aliados entre la élite. Parecía que sus días estaban contados. Y pronto otro general afortunado se probaría los zapatos púrpuras, pasando por encima del cadáver del perdedor. Pero subestimaron un detalle. En el fuego de la humillación, Basilio fundió en sí mismo una voluntad de tal densidad que pronto rompería los dientes de las mejores espadas del imperio. Y para salvarse, estaba dispuesto a hacer un trato que cambiaría para siempre el mapa étnico de Europa y el destino de un lejano país del norte. Estaba dispuesto a vender lo más valioso que tenía a los bárbaros, con tal de comprarse vida y una espada. En su cabeza maduró un plan, cínico y genial, que llevaría a los muros de Constantinopla a los asesinos más feroces de aquel tiempo. Miren a este hombre. Mírenlo atentamente. ¿Ven en él a ese joven regordete que lloraba en el barro en la puerta de Trajano? No, ese niño ya no existe. En los aposentos del palacio de Constantinopla ahora vive un fantasma. Basilio II se hizo una vivisección a sí mismo. Cortó de su alma todo lo humano, dejando una función desnuda. Renunció a las camas suaves y duerme en un duro lecho de campaña. Dejó de usar la corona, reemplazándola por un casco simple. Las túnicas de seda cambiaron por lana áspera que raspa la piel hasta sangrar, recordándole el precio de la debilidad. No bebe vino, no mira a las mujeres, no escucha a los poetas. Mientras la corte duerme, el emperador se sienta a la luz de una sola vela y lee no la Biblia, sino informes de suministros y tratados de táctica. Aprende a contar dinero y grano, se convierte en un monje cuyo monasterio es el cuartel, y la oración es el paso de marcha. Los cortesanos están horrorizados. Están acostumbrados a emperadores de fiesta, y recibieron un emperador calculadora. Pero Basilio no tiene opción. El imperio arde. Dos gigantes, los dos mayores comandantes de la época, Bardas Esclero y Bardas Focas, decidieron que el tiempo de juegos había terminado. Levantaron una rebelión. No es solo un motín, es una guerra civil que desgarra a Bizancio por la mitad. Focas, el mismo que miraba a Basilio como un malentendido, se declaró emperador. Tiene experiencia, tiene carisma, lo siguen legiones. ¿Y qué tiene Basilio? Solo los muros de Constantinopla y el sello de legalidad, que se devalúa rápidamente. Está acorralado. Es una rata a la que están a punto de aplastar con una bota. Y en este momento de absoluta desesperación, Basilio toma una decisión que haría estremecer a cualquier conciencia. Pero ya no tiene conciencia, solo tiene conveniencia. Necesita fuerza bruta. Una fuerza no ligada a las intrigas de la nobleza romana. Mira hacia el norte. Allá, en la lejana Kiev, gobierna el príncipe Vladimir. Pagano, bárbaro, salvaje a los ojos de los bizantinos.
Basilio envía embajadores con una propuesta que suena a blasfemia. Está dispuesto a entregar a Vladimir a su propia hermana. Solo piensen en eso. Ana, la porfirogénita, nacida en la sala púrpura del palacio, hija del emperador. En la tabla de rangos bizantina es un ser de orden superior, casi una deidad. Entregarla a un bárbaro no es solo un matrimonio desigual, es prostitución política. Es una humillación de la dignidad imperial. Ana llora. Le suplica a su hermano que no la entregue como concubina a la bestia del norte, que no la envíe a la fría oscuridad de Sitia. Pero Basilio la mira con sus ojos nuevos y muertos y dice: el imperio lo exige. Vende su propia sangre por 6.000 mercenarios, 6.000 vikingos. El trato del siglo está hecho. Y llegaron navegando. En el invierno del año 988, entraron en el puerto del Cuerno de Oro barcos llenos de gente que Constantinopla aún no había visto. La guardia varega, enormes, de pelo claro, oliendo a resaca y muerte. Llevaban sobre los hombros hachas del tamaño de una persona. Para ellos no existía la política, las intrigas o Dios. Para ellos solo existía el oro y el juramento de lealtad a quien paga. Basilio obtuvo su arma perfecta. Perros fieles que morderán la garganta a cualquiera que señale el dueño, porque en esta ciudad no tienen otros parientes. El desenlace llegó el 13 de abril del año 989, cerca de la ciudad de Abidos. Bardas Focas, seguro de su victoria, sacó sus tropas contra el muchacho. Esperaba ver una milicia temblorosa. En cambio, vio un muro de escudos y un bosque de hachas. Basilio lideró personalmente el ataque. Imagina en este momento. El emperador, que antes temía su propia sombra, ahora cabalga en la primera fila y a su lado, rugiendo como demonios, corren 6.000 berserkers del norte. La batalla se convirtió en una carnicería. Los varegos no esgrimían, cortaban. Las pesadas hachas partían los escudos, los cascos y los cráneos de los rebeldes como calabazas podridas. El arte refinado del combate bizantino se estrelló contra la furia primitiva del norte. Focas, viendo cómo su ejército se convertía en carne picada, decidió terminar todo de un golpe. Vio a Basilio. Espoleó su caballo, buscando cortarle la cabeza al odiado advenedizo. Era una escena de tragedia antigua. Dos jinetes se lanzan uno contra el otro en medio del caos sangriento. Pero el destino es una dama irónica. A unos metros del emperador, Bardas Focas de repente se tambaleó en la silla. Se deslizó del caballo y se desplomó en el suelo. ¿Qué fue eso? ¿Un ataque al corazón? ¿Veneno dado por un traidor antes de la batalla? ¿O simplemente miedo ante el monstruo en el que se había convertido Basilio? Los historiadores discuten hasta hoy, pero a Basilio le importaban poco las causas. Se acercó al enemigo moribundo no para escuchar sus últimas palabras. Le cortó la cabeza. Más tarde enviaron esta cabeza a Constantinopla y la exhibieron para que todos la vieran. El pueblo miraba y entendía. El viejo mundo se derrumbó. Ya no hay partidos, no hay discusiones, no hay alternativas. Solo hay un emperador, y su mano es pesada. La rebelión fue aplastada con una crueldad que hizo callar incluso a los críticos más valientes. Los varegos se convirtieron en la sombra personal de Basilio, su pesadilla para los enemigos. Ahora que el trono dejó de tambalearse bajo él, cuando dentro del país reinó el silencio de cementerio de la obediencia, Basilio II pudo finalmente volverse hacia lo que no lo dejaba dormir desde hacía 3 años. Se acercó al mapa. Su dedo se deslizó hacia el oeste, hacia donde las montañas tocaban el cielo. Bulgaria. Samuel. La cuenta aún no estaba pagada. Pero ahora Basilio no repetirá los errores de la juventud. Nada de ataques de caballería, nada de campañas de verano. Cambiará la naturaleza misma de la guerra. Romperá el tabú principal de la estrategia medieval. Normalmente, cuando cae la primera nieve, los ejércitos se dispersan a los cuarteles de invierno para beber vino y esperar la primavera. Pero Basilio decidió que para él ya no existen las estaciones. Convertirá el invierno en su arma. Y cuando la nieve cubra los Balcanes con una sábana blanca, él teñirá esa sábana de rojo. Comenzaba la era de la guerra total. En la Edad Media, la guerra siempre fue un evento estacional, casi como la cosecha. Existía un contrato tácito pero sagrado.
En primavera los ejércitos se reúnen, en verano saquean y buscan la batalla general, y en otoño, cuando los caminos se convierten en barro, todos se van a casa. En invierno no se puede pelear. En invierno los pasos están bloqueados por la nieve, los caballos se rompen las patas en el hielo, y la gente muere de neumonía más rápido que por las espadas. Era una ley de la naturaleza, pero Basilio II decidió que las leyes de la naturaleza ya no se aplicaban a él. Realizó una revolución en el arte militar que horrorizó a los contemporáneos más que cualquier herejía. Canceló el invierno. Imaginen el terror de un vigía búlgaro parado en el muro en algún lugar cerca de Vidin en enero. 20 grados bajo cero. El viento de las montañas arranca la piel de la cara. Se envuelve en pieles, seguro de que está en absoluta seguridad, porque ninguna persona normal guiaría un ejército con este clima. Y de repente, de la cortina de nieve como fantasmas, salen las legiones. Caminan en silencio, cubiertos de hierro que con el frío quema la piel como fuego. No es una incursión, es una invasión metódica y fría. Basilio cambió la táctica de jugador de dados por la táctica de la boa constrictor. Después de la vergüenza en la puerta de Trajano entendió: buscar una batalla decisiva es una lotería, y él odia los juegos de azar. En su lugar eligió la estrategia de estrangulamiento total. Año tras año, temporada tras temporada, sin descansos por fiestas ni reposo, la máquina de muerte bizantina mordía el cuerpo del reino búlgaro. Era una guerra de desgaste de recursos, nervios y material humano. El emperador no intentaba arrancarle la cabeza a la serpiente de inmediato. Le rompía vértebra por vértebra. Entraba en los valles, quemaba los cultivos, destruía las fortalezas y se iba, dejando tras de sí tierra quemada y hambre. Y cuando los búlgaros intentaban reconstruir lo destruido, él regresaba. Los golpes repentinos a través de ríos congelados se convirtieron en su sello distintivo. Lo que antes era una barrera natural, el Danubio, el Estrimón, ahora se convirtió en autopista para su caballería. El zar Samuel, ese viejo lobo, descubrió de repente que le habían quitado el papel de depredador. Ahora él era la presa. Samuel corría por los Balcanes tratando de cerrar los agujeros en la defensa, pero Basilio estaba en todas partes y en ninguna. El ejército bizantino se volvió omnipresente, y lo más aterrador para los enemigos era quién dirigía este ejército. El emperador ya no se sentaba en Constantinopla enviando órdenes. Vivía en la silla de montar. 30 años pasó en campañas. Imaginen al gobernante de una superpotencia que come pan duro de soldado mezclado con polvo de los caminos y bebe agua podrida de un odre sin hacer muecas. Dormía en una tienda que era azotada por todos los vientos y llevaba un cilicio bajo la armadura. Ya no era un hombre, sino un símbolo vivo de la guerra. Conocía a sus oficiales por nombre, conocía a los veteranos de cara. Inspeccionaba personalmente la formación, revisando si las espadas estaban bien afiladas y si las correas de los escudos eran fuertes. Intentan robar dinero del tesoro o entregar mal forraje cuando el emperador cuenta personalmente los sacos de grano. La corrupción en el ejército, esa eterna enfermedad de Bizancio, desapareció bajo el miedo a una represalia inmediata y cruel. Los soldados lo idolatran y le temen hasta temblar. Ven que exige de ellos lo imposible, pero él mismo hace lo mismo. Cuando el emperador se congela en la nieve a tu lado, no tienes derecho a quejarte del frío. Crió una generación de hombres de hierro. El ejército de Basilio se convirtió en la herramienta perfecta de destrucción. Se movía con una velocidad increíble. Maniobraba como un solo organismo y golpeaba con la precisión de un cirujano sádico. Bulgaria se desangraba. La economía del país se derrumbaba. Los campesinos temían sembrar el trigo porque sabían: vendrán los romanos y quemarán todo. Las ciudades se rendían una tras otra, incapaces de soportar la presión infinita. Era un apocalipsis lento. Samuel envejecía. Sus fuerzas se desvanecían. Veía cómo su reino, que con tanto esfuerzo había reconquistado y construido, se encogía como piel de zapa. Intentaba contraatacar, intentaba hacer alianzas, pero Basilio molía metódicamente cualquier intento de resistencia. La aplanadora bizantina se movía lentamente, pero era imposible detenerla. Hacia finales del año 1013, la situación se volvió crítica. Samuel entendió que no había más a dónde correr. La estrategia de guerra de maniobras estaba perdida,
porque simplemente se le acabó el espacio para maniobrar. Había que cambiar algo. Había que detener este flujo de acero que venía del sur a cualquier precio. Y entonces Samuel se decidió por un paso desesperado. Si no puede vencer a Basilio en campo abierto, hará que la geografía misma pelee por él. Eligió el estrecho desfiladero de Kleidion en las montañas de Belásica, una arteria clave por la que los bizantinos penetraban en el corazón de su país. Samuel ordenó construir un muro, una grandiosa fortificación de madera que bloqueaba todo el valle de roca a roca. Foso, terraplén, empalizada, torres. Metió allí a sus mejores tropas restantes, cerca de 15.000 hombres, y cerró las puertas. Era una trampa. Samuel calculaba que Basilio, en su arrogancia, se rompería la frente contra este muro. Esperó, y en el verano del año 1014, Basilio llegó. El emperador vio ante sí un callejón sin salida. Un ataque frontal a tales fortificaciones en un paso de montaña estrecho es un suicidio garantizado incluso para sus legiones de hierro. Parecía que la guerra había llegado a un punto muerto. Dos viejos enemigos se quedaron paralizados uno frente al otro, separados por un muro de troncos y odio. El aire en el desfiladero se espesó por la tensión. Se acercaba el desenlace del drama que había durado 3 décadas. Julio del año 1014. El calor en el desfiladero de Kleidion es tal que el aire tiembla, distorsionando los contornos de las rocas. No es solo verano, es un infierno. El ejército bizantino, esa serpiente de acero invencible, chocó de cabeza contra la pared. Literalmente, el zar Samuel bloqueó el valle del río Strúmica con un sistema de fortificaciones poderosísimo. Fosos, empalizadas, torres de piedra, barricadas de árboles centenarios. Un tapón de madera que tapó herméticamente la garganta a los Balcanes. Basilio II mira esta barrera y rechina los dientes. Callejón sin salida. Situación de tablas. Su estrategia de la boa falló. Samuel, ese viejo zorro, finalmente le ganó la partida, obligando a los bizantinos a detenerse. Atacar de frente es una locura. El espacio estrecho frente al muro está barrido por el fuego cruzado de arqueros y lanzapiedras. Cualquier asalto se convertirá en una carnicería donde los bizantinos serán simplemente carne. Pasan los días. Los soldados se agotan por el calor y el ocio. En el campamento empieza a oler no a victoria, sino a disentería y derrota. Los búlgaros desde los muros gritan insultos, seguros de su invulnerabilidad. Creen que agarraron a Dios por la barba. Creen que la guerra ha terminado. Pero olvidaron con quién están tratando. Basilio no sabe retroceder. Si la puerta está cerrada, no busca la llave. Rompe la pared de al lado. O, en este caso, trepa por el techo. El emperador reúne un consejo de guerra. En la tienda hace calor. Los generales callan, desviando la mirada. Y entonces se adelanta el estratega Nicéforo Sifías. Recuerden este nombre. Si Basilio es el cerebro y la voluntad del imperio, Sifías en este momento se convirtió en sus manos y pies. Propone un plan que huele a suicidio. Mientras Basilio distrae a los búlgaros con ataques frontales, imitando una actividad frenética, Sifías con un destacamento de soldados selectos debe lograr lo imposible: rodear las fortificaciones a través del macizo montañoso de Belásica. ¿Suena simple? Miren el mapa. Belásica no son colinas, son rocas salvajes y verticales, cubiertas de un bosque denso donde incluso las cabras montesas se rompen las patas. No hay senderos allí, no hay caminos. Pasar por allí con un ejército con armamento completo, ocultos, sin fuego, de noche, es una tarea para fantasmas, no para personas. Pero no hay otra salida. La operación comienza. Basilio se queda frente al muro. Actúa en un espectáculo de un solo actor. Cada día envía soldados al asalto, hace ruido, toca los tambores, obligando a Samuel a mantener todas sus fuerzas en los muros. Los búlgaros se ríen. «Miren, el viejo tonto se golpea la cabeza contra las puertas», piensan. Toda la atención de Samuel está clavada en el frente. Ve el estandarte imperial, ve a los catafractos, ve el polvo. No ve lo que está pasando sobre su cabeza. Mientras tanto, a unos kilómetros al sur, ocurre una hazaña silenciosa. La gente de Nicéforo Sifías trepa hacia arriba. Imaginen este ascenso. De noche, una oscuridad tal que parece que se puede cortar con un cuchillo. No se pueden encender antorchas,
Cualquier luz en las montañas los delatará por completo. Van al tacto. Soldados en cota de malla, con escudos y espadas, trepan por los desprendimientos, aferrándose las raíces de los árboles, arrancándose las uñas hasta sangrar. Llevan los caballos de la brida, envolviendo los cascos con trapos para que no repiquen en las piedras. El silencio es su única salvación. Un paso en falso, una piedra caída, un relincho de un caballo asustado, y son cadáveres. Los búlgaros simplemente los fusilarían desde arriba, como en un campo de tiro. Fue una marcha al límite de las capacidades humanas. No caminaban por la tierra, caminaban por el cielo, balanceándose sobre el abismo. Los músculos ardían como fuego, los pulmones estallaban por el aire enrarecido, pero seguían subiendo, impulsados por el miedo al emperador y la sed de botín. El 29 de julio del año 1014, al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a dorar los picos de las montañas, el destacamento de Sifia salió a la retaguardia del ejército búlgaro. Miraron hacia abajo. Frente a ellos, como en la palma de la mano, yacía el campamento de Samuel. Miles de soldados búlgaros dormían o se preparaban perezosamente para el desayuno, seguros de la absoluta seguridad de su retaguardia. No pusieron guardias del lado de las montañas, porque nadie creía que de allí pudiera venir el peligro. Fue un error fatal. Sifias dio la señal, y las montañas gritaron. El repentino rugido de las trompetas y el grito de guerra de los bizantinos, cayendo desde arriba, actuó sobre los búlgaros como un rayo. Imaginen su terror. El enemigo, que debería estar frente al muro, de repente aparece a tus espaldas, justo en tu campamento. El pánico estalló instantáneamente, como leña seca rociada con aceite. ¡Estamos rodeados! ¡Traición! ¡Corramos! Estos pensamientos pasaron por las cabezas de miles de personas simultáneamente. La formación se desmoronó. Los guerreros tiraban las armas, se derribaban unos a otros tratando de salvarse. En ese momento Basilio, al escuchar la señal acordada, golpeó desde el frente. Ahora sí, de verdad. Rompió las puertas que ya nadie defendía. Los muros que Samuel construyó durante meses se convirtieron en una trampa para su propio ejército. Los búlgaros quedaron atrapados en un tornillo de banco. Por delante la caballería pesada de Basilio. Por detrás los asesinos furiosos de Sifias bajando de las montañas. El desfiladero de Kleidion se convirtió en una carnicería. No fue una batalla, fue un exterminio. La gente se aplastaba en la multitud. El río Strúmica se tiñó de color marrón. Los cuerpos se apilaban unos sobre otros, formando nuevas barricadas, ahora de carne y huesos. El zar Samuel, viejo comandante, intentaba organizar la resistencia. Gritaba órdenes, blandía la espada, pero su voz se ahogaba en el alarido del ejército moribundo. A él mismo lo salvó solo un milagro y la lealtad de su hijo. Gabriel Radomir literalmente sacó a su padre del tumulto, lo subió a su caballo y lo envió a la fortaleza de Prilep. Samuel huyó, dejando en el campo de batalla no solo soldados. Dejó allí el futuro de su estado. Cuando el polvo se asentó, Basilio II estaba parado en medio del Valle de la Muerte. A su alrededor yacían montañas de cadáveres y miles de prisioneros. 14 o 15,000 personas. Casi toda la población masculina en edad de combatir. La victoria fue total, absoluta. Bulgaria, como fuerza militar organizada, dejó de existir en un día. El emperador miraba a la masa temblorosa de prisioneros. En sus ojos no había piedad, solo un cálculo frío. Entendía, no se les puede soltar, volverán a tomar las armas. Matarlos a todos es demasiado simple y no es pedagógico. Necesita algo más que la muerte del enemigo. Necesita un terror que paralice la voluntad de todo un pueblo por generaciones. Fue aquí, a la sombra de las montañas de Velásica, donde en su cabeza nace ese mismo plan con el cegamiento del que hablamos al principio. Pero eso será mañana, y hoy es el triunfador. Basilio regresa a Constantinopla no solo como vencedor, regresa como un semidios. Por primera vez en cientos de años, Bizancio no tiene enemigos serios en las fronteras. Desde el norte, silencio de muertos. Desde el este, paz. El tesoro revienta de oro saqueado. Parecería que vive y alégrate. Construye templos, bebe vino, escribe memorias. Pero Basilio no sabe alegrarse.
Su mirada ya busca un nuevo objetivo. Y la encuentra no en el extranjero, sino justo bajo sus narices. Mira los palacios de la nobleza de Constantinopla, a los aristócratas gordos y cuidados que todo este tiempo, mientras él dormía en la nieve y comía pan seco, amasaban fortunas, compraban tierras de soldados pobres y tejían intrigas. Recuerda la puerta de Trajano, recuerda su risa, recuerda las rebeliones de Focas y Esclero. Ahora, cuando los enemigos externos han sido derrotados, el emperador tiene las manos libres para la guerra principal de su vida, la guerra contra su propia élite. Va a hacer que los ricos lloren lágrimas de sangre, y su nueva arma será más aterradora que la espada. Será el código fiscal. ¿Escuchan ese sonido? No es el choque de espadas ni el silbido de flechas. Es el rechinar de dientes. El sonido más fuerte en Constantinopla después del año 1014. Mientras en las fronteras del imperio reinaba un silencio mortal, dentro de los muros dorados de la capital comenzaba una nueva guerra. Una guerra sin sangre, pero con destrucción total. Basilio II regresó a casa como vencedor, el matabúlgaros, leyenda viva. Parecería que era tiempo de relajarse, organizar un triunfo, repartir premios y disfrutar de la adulación de los poetas de la corte. Pero Basilio miraba a su séquito, a todos estos aristócratas vestidos de seda y brocado, y no veía súbditos, veía parásitos. ¿Recuerdan quién lo traicionó en su juventud? ¿Quién se rió de él después de la puerta de Trajano? ¿Quién levantó rebeliones tratando de arrancarle la corona? No fueron los pastores búlgaros ni los emires árabes. Fueron los dinatoi, los poderosos. La oligarquía terrateniente de Bizancio, los clanes de los Focas, los escleros, los maleinos. Gente cuyas haciendas rivalizaban en tamaño con pequeños reinos europeos y cuyos ejércitos personales podían competir con la Guardia Imperial. Mientras Basilio dormía 30 años en tiendas de campaña y tragaba polvo del camino, esta gente compraba las tierras de los campesinos soldados arruinados, convirtiendo a los guerreros libres del imperio en sus siervos. Engordaban con la guerra que libraba el emperador. Basilio entendió. Al enemigo externo lo destruyó. Ahora llegó el momento de ocuparse del enemigo interno. No se puso a cortar cabezas, es demasiado burdo y provoca nuevos mártires. Decidió golpear donde los oligarcas tienen el alma, en su billetera. En el año 1002, y luego fijándolo duramente después de la victoria sobre Bulgaria, Basilio introduce una ley cuyo nombre hasta ahora causa temblores a los historiadores del derecho. Alelengión. En griego significa responsabilidad mutua, pero en la interpretación de Basilio era una guillotina financiera para la élite. La esencia era genialmente simple y monstruosamente injusta desde el punto de vista de los ricos. Antes, si un campesino moría, huía o simplemente no podía pagar los impuestos, esta deuda se repartía en toda la aldea. Los vecinos pagaban por el vecino. Basilio volteó el tablero. Ahora, si el pobre no podía pagar el impuesto, estaba obligado a pagarlo su vecino rico terrateniente. Solo piensen en la belleza de este esquema. El emperador hizo a los ricos patrocinadores de los pobres, obligatoriamente. Era socialismo del siglo XI, impuesto con el puño de hierro de un autócrata. Los poderosos aullaron. El patriarca protestó, suplicando al emperador que cancelara la ley impía. Los aristócratas escribían peticiones llorosas, señalando que esto arruinaba a los linajes más antiguos. Pero Basilio era sordo, disfrutaba de sus gritos. Veía en esto la justicia suprema. ¿Quieren poseer la tierra del imperio? Paguen por su mantenimiento. ¿Quieren vivir en el lujo mientras mis soldados mueren en la nieve? Ustedes pagarán sus armaduras. El alelengión funcionaba como una prensa perfecta. Las enormes fortunas comenzaron a derretirse. Los ricos, para pagar los impuestos por los vecinos pobres, se veían obligados a vender sus tierras. ¿A quién? Correcto, al Estado o a esos mismos campesinos libres. Basilio mataba dos pájaros de un tiro. Rompía la columna vertebral de la aristocracia independiente, privándola de la base económica para rebeliones, y al mismo tiempo salvaba a la clase de los estratiotas, campesinos guerreros, la base de su ejército. Actuaba como un Robin Hood al revés. Robaba a los ricos no para dar a los pobres,
sino para fortalecer su poder absoluto. Imaginen la atmósfera en el palacio en estos años. Miedo. Un miedo pegajoso y frío bajo las bóvedas pintadas con mosaico dorado. Los nobles se inclinan ante el emperador hasta los pies, sonríen, besan el borde de su manto púrpura y en sus ojos hay odio. Tienen miedo de demostrar riqueza innecesariamente. El lujo se vuelve peligroso. Ser rico con Basilio II significa ser un blanco. Los inspectores del tesoro merodean por las provincias como perros de caza, buscando ingresos ocultos. Cualquier queja de un campesino contra un señor feudal es considerada por el tribunal instantáneamente, y casi siempre a favor del campesino. Basilio creó una situación única. El emperador se convirtió en ídolo para los soldados simples y la plebe, y en una pesadilla para la élite. Se aisló intencionalmente de su clase. No iba a banquetes, no organizaba recepciones lujosas, no mantenía conversaciones mundanas. Se convirtió en un padre severo de la nación, que con un palo en la mano vigila que los niños no roben la mermelada. Soy un pobre en el trono, podría haber dicho, aunque en los sótanos de su palacio se acumulaba tanto oro que para guardarlo hubo que ampliar el tesoro. 200.000 talentos de oro. Una suma con la que se podía comprar la mitad del mundo conocido. Pero esta medalla tenía su reverso. Al destruir a la élite, Basilio destruía el medio en el que podrían haber crecido administradores capaces. Se rodeó de ejecutores, funcionarios grises que temían mostrar iniciativa. A su alrededor se formó tierra quemada. Nadie se atrevía a objetar, nadie se atrevía a aconsejar. Todos solo asentían y se apresuraban a cumplir la voluntad del déspota. Construyó un sistema cerrado en una sola persona, en él mismo. Y mientras los poderosos rechinaban los dientes y escondían los restos de oro en escondites, soñando con el día en que el viejo vampiro finalmente muriera, Basilio seguía trabajando. Estaba seguro de que viviría para siempre, o al menos lo suficiente para reconstruir el mundo definitivamente. Pero olvidó un pequeño detalle. El imperio puede tener todo el oro y soldados que quiera, pero una persona tiene solo un cuerpo, y ese cuerpo es mortal. Habiendo creado el mecanismo perfecto de poder, Basilio no pensó en quién giraría la manija de este mecanismo después de él. Estaba tan ocupado con la guerra y los impuestos que olvidó casarse, olvidó tener un hijo, olvidó educar a un sucesor. Y en ese silencio resonante del salón del trono, donde todos temblaban ante su mirada, ya comenzaba a aparecer la sombra de la catástrofe inminente. El mayor poderío de Bizancio se sostenía de un solo hilo, el pulso de un emperador que envejecía. Y nadie, ninguno de esos aristócratas humillados por él, estaba listo para recoger el estandarte que caía. La soledad en la cima dejó de ser una metáfora, se convirtió en una sentencia política. Miren el mapa del mundo del año 1025. Ya no es solo un estado, es un leviatán que ha extendido sus tentáculos en 3 continentes. Si se paran en la muralla de la fortaleza Enani, en las montañas de Armenia, verán estandartes bizantinos. Si navegan miles de kilómetros hacia el oeste, a las costas soleadas del sur de Italia, verán los mismos estandartes. El Danubio, el Éufrates, las montañas del Cáucaso y las playas de Creta, todo esto ahora es un sistema gigante y monolítico, gobernado desde un solo punto. El imperio bizantino alcanzó su cenit histórico. Brilla tanto que ciega los ojos a los vecinos. En los sótanos del Gran Palacio en Constantinopla yacen 200.000 talentos de oro. Intenten imaginar esa montaña de metal. No es solo dinero. Es energía concentrada, capaz de comprar cualquier ejército, construir cualquier flota, sobornar a cualquier rey de los bárbaros. Es la reserva de oro más grande del mundo cristiano. El tesoro revienta de impuestos que pagan los oligarcas intimidados y de trofeos traídos de ciudades búlgaras quemadas. Parece que esta edad de oro durará para siempre. Parece que Dios finalmente sonrió a los romanos y les regaló un reino eterno. Pero caminen por los pasillos resonantes del palacio hacia los aposentos personales de quien creó todo esto, y sentirán no triunfo, sino el frío helado de una cripta. Aquí, en un ambiente espartano, está sentado un anciano. Tiene 67 años. Para la Edad Media es una vejez profunda, una edad en la que la gente ya lleva tiempo cuidando nietos junto a la chimenea y preparándose para el encuentro con el Creador. Pero Basilio II no cuida nietos, no los tiene.
No se prepara para la muerte. Se prepara para una nueva guerra. Su mirada está clavada en Sicilia. La isla, capturada por los árabes, es una espina en su corazón. El último trazo no escrito en el mapa de sus ambiciones. El ejército ya está reunido. La flota está anclada en el Bósforo, lista para zarpar. El anciano revisa mapas, dicta órdenes, inspecciona armas. Sigue durmiendo en un lecho duro, sigue usando ropa sencilla, sigue sin conocer el cansancio. Es un motor perpetuo. Se convenció a sí mismo y a los que lo rodean de que es inmortal. Es un atlas que sostiene el cielo, y le parece que así será siempre. Pero miren con más atención. Este atlas está parado en un vacío aterrador. Basilio II es la persona más solitaria de la Tierra. No es una metáfora poética, es un frío hecho médico. No tiene esposa, nunca la tuvo. Renunció al matrimonio porque veía en las mujeres solo una fuente de intrigas y debilidad. Recordaba a su madre Teófano, que cambiaba de maridos como de guantes, matando emperadores. Decidió que es mejor estar solo que dormir con el enemigo. No tiene amantes, no tiene amigos. Todos los que alguna vez conoció o están muertos o convertidos en ejecutores silenciosos. Lo más terrible, no tiene hijos. Y esto no es una casualidad, es una elección consciente que se convirtió en su principal crimen ante el futuro. Basilio se identificó tanto con el imperio que no podía imaginar cómo alguien más se sentaría en su trono. Un hijo para él no habría sido el continuador del linaje, sino un rival. Temía ver en los ojos del heredero la misma impaciencia con la que él mismo miró alguna vez a los usurpadores. Su paranoia, nacida en la juventud, con los años se cristalizó en un egocentrismo absoluto. El Estado soy yo, podría haber dicho mucho antes que el rey francés. Pero si el Estado eres tú, entonces cuando mueras tú, morirá el Estado. Junto a él, a la sombra de su grandeza, existe un fantasma. Su hermano menor, Constantino VIII. También tiene ya más de 60 años. Toda su vida fue el suplente. Mientras Basilio tragaba polvo en las campañas, Constantino bebía vino, jugaba a los dados y se divertía con bailarinas en el hipódromo. Basilio despreciaba a su hermano, lo consideraba una nulidad, pero no lo tocaba. Constantino era conveniente precisamente por su inutilidad. No representaba una amenaza, era un mueble en el salón del trono. Y precisamente este viejo hedonista, que no entendía ni jota de gobierno, tendría que recibir las llaves de la máquina más poderosa del mundo. Y aún más profundo, en la parte femenina del palacio, en el gineceo, están encerradas las sobrinas de Basilio, Zoe y Teodora. Mujeres que ya tienen más de 40 años, pero que no han visto la vida. Vírgenes de sangre real, a las que el tío mantuvo en una jaula de oro, prohibiéndoles casarse. Temía que sus maridos empezaran a pretender el poder. Conservó la dinastía, convirtió a sus parientes en piezas de museo. Pensaba que así protegía el trono de conmociones. En realidad, estaba poniendo bajo el trono una bomba de tiempo. Diciembre del año 1025 resultó frío. El viento del Bósforo aullaba en las chimeneas del palacio como un animal herido. El emperador se preparaba para liderar la campaña a Sicilia. Ya se veía entrando en Palermo. Pero en lugar de la trompeta de batalla sonó un estertor en el pecho. El organismo, que trabajó hasta el desgaste durante 70 años, de repente dijo basta. La enfermedad tumbó al anciano de hierro en unos días. El 12 de diciembre del año 1025, Basilio II murió. En ese momento la historia de Bizancio se detuvo. Imaginen el silencio que se colgó sobre Constantinopla. No era un silencio de luto. Al pueblo no le daba pena el asceta severo que les exprimió todos los jugos con impuestos. A la élite no le daba pena el tirano que los humilló durante décadas. Era un silencio de desconcierto y miedo animal ante lo desconocido. El mecanismo gigante del imperio se congeló. Las ruedas dentadas de la burocracia, lubricadas por el miedo a un solo hombre, dejaron de girar. El ejército, que estaba listo para la invasión de Sicilia, bajó las espadas. Sin la orden de Basilio, nadie sabía qué hacer. ¿A dónde ir? ¿A quién matar? ¿A quién defender? El sistema de control manual perdió al operador. El cuerpo de Basilio, ese recipiente de increíble voluntad, fue puesto en un sarcófago de mármol.
Pero él pidió ser enterrado no en la tumba imperial de los santos apóstoles, junto a los grandes predecesores. Ordenó que lo pusieran en el monasterio de San Juan el Teólogo, en las afueras, allí donde entrenaba la caballería. Incluso después de la muerte, quería escuchar el tropel de cascos y el relincho de los caballos. Quería seguir siendo un soldado. En su tumba escribieron un epitafio en el que enumeraba orgullosamente sus victorias sobre los hijos de Agar y los escitas. Ni una palabra sobre la paz. Ni una palabra sobre la prosperidad. Solo guerra. Se fue dejando tras de sí un imperio de acero y oro. Fronteras perfectamente protegidas. Un tesoro desbordante. Vecinos sumisos. Parecería... ¿qué podría salir mal? Pero Basilio cometió el error fatal de cualquier dictador. Creyó que el orden se mantiene por el miedo y no por las instituciones. No construyó un sistema de pesos y contrapesos. No educó una élite capaz de pensar como Estado. Dejó el país a personas a las que les amputaron la voluntad. En el momento en que la tapa del sarcófago se cerró, la edad de oro de Bizancio terminó. Comenzó la cuenta regresiva. Las llaves del imperio, lleno de tesoros, cayeron al barro, y hacia ella ya se extendía la mano temblorosa, llena de anillos, de Constantino VIII. Y a su espalda, en los rincones oscuros del palacio, ya comenzaban a afilar los cuchillos aquellos que esperaron este momento medio siglo. Los buitres olieron la carroña. La era de la gran creación fue reemplazada por la era del gran despilfarro. Las puertas al infierno se abrieron de par en par, y los primeros en entrar no fueron los enemigos, sino los herederos. Imaginen que están parados junto a una presa. 50 años Basilio II levantó este muro de piedra, hierro y miedo, conteniendo el caos. Y ahora imaginen que alguien simplemente abrió las compuertas, pero en lugar de agua brotó oro. 200.000 talentos, acumulados por el asceta, rompieron el dique de la prudencia e inundaron Constantinopla. Comenzó el banquete más grandioso y sin sentido de la historia. El imperio, que ayer era un campamento militar, en una noche se convirtió en un burdel. Al trono trepó Constantino VIII. Si Basilio era una hoja de acero, su hermano era una almohada suave bordada en oro. 65 años esperó este momento. 65 años acumuló ofensas y deseos no realizados. Y ahora el viejo hedonista decidió que le quedaba poco tiempo. Por eso había que vivir rápido. El palacio se llenó de ruido que hacía temblar los mosaicos de los santos. El vino corría como río. Los dados golpeaban las mesas y los asuntos de Estado se resolvían entre el cambio de platos y la actuación de las bailarinas. Constantino no sabía gobernar. Solo sabía gastar y castigar. Pero si la crueldad de Basilio era un bisturí quirúrgico que extirpaba el tumor de la rebelión, la crueldad de Constantino era el capricho de un sádico. Cegaba a la gente simplemente porque le dolía la cabeza o había tenido un mal sueño. La sospecha se convirtió en la principal política de Estado. Cualquier general talentoso, cualquier funcionario popular caía inmediatamente en desgracia. ¿Para qué se necesitan héroes? Los héroes son peligrosos. El imperio necesita lacayos. Y los lacayos llegaron. Como cucarachas que salen de las grietas al ver migajas, hacia la corte se dirigieron eunucos, aduladores y parásitos de todo tipo. Rodearon al decrépito emperador en un anillo apretado, susurrándole lo que quería escuchar. Y lo primero que hicieron fue exigir la anulación de la lelenguión, esa misma ley que obligaba a los ricos a pagar por los pobres. Constantino, sin mirar, firmó el decreto. Fue el sonido de la columna del imperio rompiéndose. La aristocracia terrateniente, que Basilio mantuvo a raya medio siglo, se soltó de la cadena. Comenzó la revancha de los oligarcas. Se lanzaron sobre las tierras campesinas con el apetito de lobos hambrientos. Los estratiotas libres, guerreros labradores, base del ejército, se arruinaban por miles. Sus tierras se compraban por centavos y a ellos mismos los convertían en peones. Pero ¿a quién en el palacio le importaban unos soldados? En Constantinopla reinaba la euforia del consumo. El oro de Basilio se gastaba en la construcción de palacios inútiles, en la compra de animales exóticos, en sedas y perfumes. La capital se pudría viva, pero ese olor a podredumbre lo tapaban los aromas de perfumes de Arabia. Cuando 3 años después Constantino murió, dejando el imperio a sus hijas, la farsa se convirtió en tragedia.
Zoe y Teodora, dos mujeres ancianas que pasaron toda su vida en la jaula de oro del gineceo, de repente resultaron ser las dueñas del mundo. Zoe, que ya tenía más de 50, intentaba desesperadamente recuperar la juventud perdida. Convirtió el Salón del Trono en un laboratorio de alquimista, donde preparaba cremas rejuvenecedoras, y en una agencia matrimonial. Comenzó el carrusel de maridos. Los emperadores cambiaban como guantes. Romano Argiro, Miguel el Paflagonio, Miguel Calafates, Constantino Monómaco. Personas casuales, favoritos, muchachos bonitos, intrigantes. El manto púrpura se convirtió en ropa de cama. Pero el crimen más terrible se cometía no en el dormitorio de la emperatriz, sino en las oficinas de los ministros. Al poder llegó el partido civil, burócratas, escribas eruditos, la intelectualidad de la capital, como Miguel Psellos. Estas personas eran brillantemente educadas, pero absolutamente ciegas políticamente. Odiaban al ejército, temían los golpes militares más que a los enemigos externos. Recordaban cómo generales como Focas y Esclero, e incluso el propio Basilio, mantuvieron a la ciudad con miedo. E idearon, como les parecía, un plan genial. Para que el ejército no se rebele, no debe haber ejército. Comenzó el desmantelamiento consciente y sistemático de la máquina militar. Era parecido a si una persona vendiera sus pulmones para comprar camisas nuevas. El financiamiento de la flota se recortó a cero. Los barcos se pudrían en los puertos, las velas se convertían en trapos. Los ejércitos temáticos en las provincias se disolvían. A los veteranos los despedían sin pensiones, reemplazándolos con mercenarios. La lógica era asesina. ¿Para qué mantener a tus propios soldados que puedan rebelarse, si se puede contratar a varegos, francos o pechenegos? Los mercenarios son fieles mientras les pagues. Y luego fueron aún más lejos. Decidieron que pelear no era necesario en absoluto. ¿Para qué necesitamos acero si tenemos oro?, razonaban estos intelectuales en batas de seda. Empezaron a comprar la paz a los enemigos. Cuando los pechenegos o los selyúcidas atacaban las fronteras, simplemente les enviaban caravanas con tributo. Diplomacia de chequera. Esto funcionaba 1 año, 2, 10. Los enemigos tomaban el dinero, se reían y se iban, para volver al año siguiente y pedir más. El imperio se convirtió en una vaca lechera que nadie cuidaba. El sistema de defensa que Basilio construyó durante décadas se derrumbaba como un castillo de naipes. Las fortalezas en las fronteras se vaciaban. Los fuegos de señal no se encendían. Los habitantes locales, viendo que Constantinopla los había abandonado, dejaron de resistirse a los invasores. ¿Para qué morir por un emperador que gasta tus impuestos en amantes y no en murallas? El patriotismo murió junto con la esperanza. En esta atmósfera de descomposición general, donde la corrupción se convirtió en el único ascensor social que funcionaba, y la traición en norma ética, el imperio volaba rápidamente al abismo. Pero la caída fue suave, como un salto a un colchón de plumas. En la capital todavía sonaba la música, funcionaban los baños, los círculos filosóficos discutían la naturaleza de la luz, y en el hipódromo rugían las tribunas. No querían ver que en el oriente se juntaban nubes. No querían notar que un nuevo y terrible enemigo, los turcos selyúcidas, ya estaba a las puertas. Los selyúcidas no eran simplemente otros asaltantes. Era una fuerza joven, hambrienta y pasionaria, impulsada por la yihad y la sed de espacio vital. Probaban la frontera con los dientes, y para su sorpresa descubrían que era blanda. Allí donde antes estaban las legiones de hierro de Basilio, ahora había un vacío. En el año 1068, cuando la situación se volvió crítica, subió al trono un hombre que intentó detener esta desintegración. Romano IV Diógenes. Soldado hasta la médula. Miró en lo que se había convertido el gran ejército y se horrorizó. Pero no tenía tiempo para reformas. El enemigo ya había cruzado la línea. Tuvo que reunir lo que quedaba. Una chusma de mercenarios, campesinos arruinados y aliados poco confiables, y llevarlos al oriente. Iba a salvar un imperio que ya se había vendido a sí mismo. Iba al encuentro de su destino, hacia una pequeña ciudad armenia llamada Manzikert. Agosto del año 1071, Anatolia Oriental. Meseta de Manzikert. Aquí el aire es enrarecido y seco, y el sol quema los ojos. Miren este campo.
Parece un tablero de ajedrez gigante en el que Dios decidió jugar el final de la tragedia bizantina. El emperador romano IV Diógenes está aquí y sabe que es su última oportunidad. No es político, es soldado. Solo entiende el lenguaje del acero. Cuando subió al trono, vio que el imperio parecía un cadáver pudriéndose picoteado por buitres. Intentó reanimar al ejército, pero en lugar de las legiones de hierro de Basilio II, recibió una chusma. Miren a su tropa. Es una colcha de retazos cosida con hilos podridos. Pechenegos, huzos, francos, normandos, armenios, georgianos. Mercenarios que pelean por dinero, no por una idea. Muchos de ellos no entienden las órdenes en griego. Los huzos se ven igual que los turcos selyúcidas, usan la misma ropa, hablan el mismo idioma. ¿Cómo distinguir al propio del enemigo en el polvo de la batalla? Romano Diógenes no confía en nadie. Sabe que en Constantinopla lo odian. El clan de los ducas, esos mismos burócratas en batas de seda, sueñan con que tropiece. Enviaron con él a la campaña a Andrónico Ducas, el hijo mayor de su líder. Oficialmente como ayudante, en realidad como supervisor y verdugo. El 19 de agosto los dos ejércitos se encontraron. El sultán Alp-Arslan, león valiente, no quería esta batalla. Ofrecía la paz, pero Romano se negó. ¿Qué paz puede haber con lobos que despedazan a tus ovejas? El emperador quería echar a los turcos de Anatolia de una vez por todas. Formó sus tropas en el orden de batalla clásico. Él mismo se puso en el centro. Atrás, en la reserva, puso a Andrónico Ducas. Fue una decisión fatal. Confiar su espalda a quien sueña con clavarle un cuchillo. La batalla comenzó después del mediodía. La caballería pesada bizantina, cubierta de armaduras, avanzó. La tierra temblaba. Los turcos, jinetes ligeros en caballos rápidos, no aceptaron el golpe directo. Se dispersaron como mercurio. Retrocedían, cubriendo a los romanos con nubes de flechas. Era la vieja táctica de la estepa: atraer, estirar la formación, desgastar. Romano lo sabía, pero empujaba su caballo hacia adelante. Necesitaba llegar al campamento del sultán, imponer el combate cuerpo a cuerpo, donde su infantería pesada y caballería tendrían ventaja. Avanzaron varias horas. El calor era infernal. Hombres y caballos se asfixiaban en nubes de polvo. Hacia la tarde los bizantinos capturaron el campamento del sultán, pero estaba vacío. El enemigo desapareció, se disolvió en el crepúsculo, continuando dando vueltas alrededor y picando con flechas. El sol se ponía. Romano entendió que pasar la noche en campo abierto, sin agua, rodeado de arqueros escurridizos, era una locura. Tomó una decisión que cualquier manual militar llamará correcta, pero que ese día se convirtió en una sentencia de muerte. Ordenó desplegar el estandarte. Señal para una retirada organizada a su campamento fortificado. El estandarte imperial se balanceó y giró hacia atrás. Para los observadores turcos, esto pareció una huida. Alp-Arslan ordenó atacar con todas las fuerzas. Olas de selyúcidas cayeron sobre los flancos bizantinos. Comenzó un tumulto caótico. En este momento crítico, todo dependía de la reserva. Andrónico Ducas, parado en la colina con regimientos de élite, veía todo. Veía que el emperador no huía, sino que se retiraba organizadamente. Veía que los enemigos presionaban los flancos. Su deber, su juramento sagrado, era golpear, cubrir la retirada, rechazar a los turcos. Un ataque de la reserva fresca hubiera bastado para salvar la situación. Pero Andrónico Ducas hizo lo que no cabe en la cabeza de ningún soldado. Gritó fuerte para que todos alrededor escucharan. «¡El emperador está derrotado! ¡Sálvese quien pueda!» Y dio la vuelta a sus regimientos. No solo se fue, se llevó a la reserva del campo de batalla, dejando a su soberano a merced de la carnicería. No fue cobardía, fue un asesinato político a sangre fría, cometido por manos del enemigo. El ejército bizantino, al ver que la reserva se iba, entró en pánico. El flanco derecho, compuesto por mercenarios husos, se pasó inmediatamente al lado de los turcos. El flanco izquierdo se desmoronó. Los armenios corrieron. El centro, donde estaba el emperador, quedó en un anillo. Romano IV se quedó solo. A su alrededor se cerraba un mar de enemigos y sus propios generales cabalgaban lejos, llevándose con ellos la esperanza de salvación del imperio.
Era una escena de escala épica y de tragedia épica. El emperador, traicionado por los suyos, peleaba como un león. Le mataron el caballo. Se levantó, sacó la espada y siguió peleando a pie. Sabía que moriría, pero quería vender su vida cara. A su alrededor caían los guardias fieles, hasta que él mismo fue herido en el brazo y cayó bajo el peso de los enemigos que se le echaron encima. Cuando el polvo se asentó, sucedió lo impensable. El emperador de los romanos, el vicario de Dios en la tierra, estaba tirado en el barro, atado, a los pies de un sultán bárbaro. Alp Arslan no podía creer lo que veían sus ojos. Le preguntó al prisionero, «¿Qué harías conmigo si yo estuviera ante ti encadenado?» Romano, escupiendo sangre, respondió con una honestidad sombría, «Te azotaría o te mataría». El sultán se rió, «Y yo te castigaré más terriblemente, te perdonaré y te soltaré». El sultán mostró más nobleza hacia el emperador prisionero que sus propios súbditos. Pero la batalla de Manzikert se convirtió en una catástrofe no por las pérdidas militares. El ejército no fue destruido físicamente. La gran parte simplemente se dispersó o se fue con los traidores. Manzikert mató el mito de la invencibilidad del imperio. Rompió la columna moral de la nación. Lo más terrible ocurrió no en el campo de batalla, sino en las cabezas. Los bizantinos entendieron que su élite estaba dispuesta a vender el país, el ejército y al emperador por poder. La traición de Ducas abrió las puertas que Basilio II cerraba durante 50 años. Anatolia, el corazón del imperio, su granero, fuente de caballos y soldados, quedó indefensa. Los turcos ni siquiera tuvieron que asaltar las ciudades, simplemente entraban por puertas abiertas, mientras en Constantinopla se peleaban por el trono. Romano Diógenes, liberado por el sultán, intentará recuperar el poder, pero le espera un destino en comparación con el cual la muerte en combate parecería misericordia. Bizancio firmó su propia sentencia de muerte, y la tinta estaba mezclada con la sangre de patriotas y el veneno de traidores. El sultán Alp Arslan cumplió su palabra. Le dio a Romano IV Diógenes oro, guardia y libertad. Imaginen esta imagen surrealista. El emperador derrotado cabalga a casa para poner orden de nuevo, creyendo que su pueblo lo espera. Creía que el honor todavía significaba algo en Constantinopla. ¡Qué ingenuidad! Romano no entendía que no regresaba a casa, sino a un terrario donde ya lo habían sentenciado. Mientras estaba prisionero, el clan de los Ducas lo declaró depuesto. Su esposa Eudoxia fue enviada a un monasterio, y en el trono pusieron a Miguel VII, un joven sin voluntad al que solo le interesaban los libros y la sofística. Cuando Romano cruzó la frontera, no lo recibieron con flores, sino con espadas. Comenzó una guerra civil corta y sucia. El héroe de ayer, la única persona que intentaba salvar al país, fue declarado enemigo del Estado. Lo acorralaron en Cilicia, le prometieron inmunidad, le juraron sobre la cruz y el evangelio que si se rendía y se hacía monje, ni un pelo caería de su cabeza. Como garantes actuaron 3 metropolitanos, y Romano, ese soldado honesto, volvió a creer. Depuso las armas. Lo que sucedió después quedará para siempre como una mancha imborrable en la conciencia de Bizancio. Apenas Romano estuvo en manos de sus oponentes políticos, todos los juramentos fueron olvidados. La orden llegó de Constantinopla, de ese mismo Miguel Psellos, el gran filósofo y humanista. Privar de la luz. Una formulación burocrática para un acto de crueldad extrema. Llevaron a Romano a una fortaleza. El verdugo era inexperto o intencionalmente cruel. Cegó al ex emperador con hierro al rojo vivo no una vez, sino 4, convirtiendo su rostro en una herida continua. No fue un castigo, fue un asesinato lento. A Romano, ciego, sintiendo un dolor infernal, lo subieron a una mula y lo llevaron a través de todo el país a un monasterio en la isla de Proti. Sus heridas supuraban, se llenaron de gusanos. El olor a carne podrida era tan fuerte que los sirvientes no podían acercarse a él. El hombre que ayer comandaba legiones moría en completa oscuridad, soledad y tormentos insoportables, rogando a Dios la muerte como liberación. Falleció en el verano del año 1072. Bizancio mató a su último defensor con una crueldad que despreciaron incluso los turcos. Mientras los romanos se cortaban unos a otros con entusiasmo y sacaban los ojos a sus emperadores, en el este ocurría algo irreversible.
Las puertas, derribadas en Manzikert, quedaron abiertas de par en par. Nadie fue a cerrarlas. El ejército estaba ocupado con la guerra civil. Las guarniciones de las fortalezas fueron retiradas para luchar contra Romano. Anatolia, la enorme y soleada meseta, corazón del imperio, lugar donde durante siglos cultivaron trigo y reclutaron a los mejores soldados, se vació. Y en este vacío irrumpió el flujo. Las tribus turcas ya no hacían incursiones, se mudaban. Iban familias enteras, con rebaños de ovejas, con carretas, con esposas e hijos. No encontraban resistencia. Las ciudades abrían las puertas porque no había nadie para defenderlas, y los impuestos del sultán parecían menos rapaces que los impuestos de los funcionarios de Constantinopla. Los habitantes locales, cansados del caos infinito y la corrupción de la capital, miraban a los recién llegados no como enemigos, sino como un nuevo poder que al menos puede poner orden. En 10 años, Bizancio perdió lo que construyó 1000 años. El mapa se volvió a pintar. Allí donde antes sonaban liturgias en griego, ahora cantaban los mucines. Anatolia se convirtió en Turquía, el sultanato de Rum. El imperio perdió sus pulmones, su sangre, su columna vertebral. Sin los recursos y la gente de Anatolia, Constantinopla se convirtió en una cabeza enorme sobre un cuerpo raquítico. Simplemente vivía sus últimos días. La agonía durará aún siglos. Habrá destellos de actividad con los Comneno, pero eso ya será una lucha por la supervivencia, no por el dominio. El golpe mortal no fue dado con un yatagán, sino con un cuchillo traicionero en la espalda en la propia casa. Y ahora, parados sobre las ruinas de una gran época, volvamos a aquel con quien empezó todo, a Basilio II, a nuestro matabúlgaros. Pasamos con él por los pasos helados, por batallas sangrientas, por el triunfo y la grandeza. Vimos cómo forjaba un imperio de acero y miedo, pero mirando al ciego romano Diógenes pudriéndose vivo, mirando a las hordas de nómadas pastando ovejas en las ruinas de las villas bizantinas, debemos admitir una verdad terrible. La caída del imperio no es culpa de los herederos débiles, es culpa de Basilio. Es la paradoja del poder contra la que se estrellaron las mayores civilizaciones. Basilio construyó una vertical perfecta, cerró absolutamente todo en sí mismo. Quemó a su alrededor cualquier iniciativa, cualquier independencia, cualquier alternativa. Creó un sistema que solo podía funcionar con la condición de que al volante estuviera un genio, adicto al trabajo y asceta, trabajando 24 horas al día. Creó un auto de Fórmula 1, pero no preparó pilotos. Dejó el volante a personas que sabían manejar solo una carreta con burros. Su tragedia es la tragedia de la soledad absoluta y la soberbia absoluta. Amaba tanto el imperio que lo asfixió en sus abrazos. Pensaba que hacía fuerte al Estado destruyendo a la aristocracia, pero destruyó el sistema inmunológico de la sociedad. Cuando se fue el titán, quedaron pigmeos, y los pigmeos no pudieron sostener el cielo que él les dejó. Toda esa reserva de oro acumulada, todo ese ejército entrenado, todo ese miedo ante Bizancio, todo desapareció en una generación, porque el fundamento de todo no era un sistema de instituciones, no la ley, sino la voluntad de un solo hombre mortal. Basilio II ganó todas las batallas, pero perdió la guerra contra el tiempo. Dejó tras de sí un monumento que resultó ser una lápida. Su vida es una lección cruel de la historia. La estabilidad basada en la dictadura de una sola persona es ilusoria. La fuerza no respaldada por la continuidad es fragilidad. Quería ser el salvador de la nación, pero se convirtió en el arquitecto de su caída. Cegó a 15.000 búlgaros para intimidar a los enemigos, pero al final cegó al propio imperio, que dejó de ver el abismo bajo sus propios pies. La historia de Bizancio después de Basilio es el largo y doloroso último suspiro de un moribundo. Es la crónica de oportunidades perdidas y grandeza devorada. Pero en esta oscuridad hay también una ironía malvada. El imperio no cayó porque fuera débil, cayó porque estaba demasiado atado a una sola persona que decidió que él era el imperio. Y ahora miren al espejo de la historia. Háganse la pregunta que debe sonar como una campana en la cabeza de cada uno que aspira al poder o elige a quienes gobiernan. ¿Qué es más importante? ¿Una mano fuerte que resuelve todos los problemas hoy, pero deja tras de sí un campo quemado? ¿O un sistema complejo, lento e irritante de contrapesos que no deja que la sociedad caiga en el caos cuando el líder se va?
¿Están listos para pagar por la grandeza de su país con el futuro de sus hijos? Porque Basilio II hizo su elección, y el precio de esa elección fueron 1500 años de olvido para una civilización que se consideraba eterna. ¿Y qué elección harían ustedes